En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo delante de tu trono, delante de tu presencia, pidiéndote, Padre, que este tiempo pueda ser utilizado, Señor, por ti, para llevar vida a tu pueblo, para llevar, Señor, bendición a la vida de cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. Padre, ahí donde están haciendo sus quehaceres, o simplemente trabajando, Dios mío, o transportándose de un lugar a otro, yo te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo y utilizando, Señor, este mensaje de tu palabra para poder hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, por sencillo que sea lo que vamos a compartir, te pido que lo uses para que, oh Dios mío, mis hermanos puedan recibir en abundancia, Señor, la bendición de tu palabra y de tu espíritu. En el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Muy bien. Dios bendiga a cada uno nuevamente. Dios bendiga a mi hermana Dani Gisela, hasta allá Reynosa. Muy bien. No sé si es de parte de la iglesia, ella se congrega en Peniel, allá en Reynosa, pero un saludo a todos mis hermanos allá en Reynosa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Nora de Hernández, hasta El Salvador. Dios me la bendiga grandemente. Vamos en esta hora a leer la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 4. Hermanos, si usted puede y tiene el tiempo para tomar su Biblia, hágalo. Tener ese compromiso de agarrar la Biblia y de poder leerla y de poder meditar en ella es algo que nos beneficia a nosotros. Así es que si usted tiene el tiempo, hágalo. Vamos a entrar juntos a la palabra del Señor. Este es un corto versículo bastante conocido. He predicado de este versículo en diferentes ocasiones, pero que siempre nos trae a nosotros algo nuevo. Filipenses capítulo 4, verso 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Una vez más. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Muy bien. Tenemos que, bueno, cuando nosotros leemos este versículo en particular, a mí siempre me había impactado la manera en la que Pablo, escribiendo desde una cárcel, desde la prisión, anima a la iglesia. Si usted lee la carta de Filipenses, se va a dar cuenta de que la carta de Filipenses es una carta muy bonita, sobre todo cuando leemos en el capítulo 2, verso 5, que está aquel famoso texto donde nosotros encontramos la humillación del Señor, cuando el Señor se hizo hombre. Y dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí prosigue hasta llegar a aquel momento como máximo, aquel clímax en cuanto a su oración, que dice, y por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Encontramos diferentes referencias a cómo también la iglesia del Señor, en lugar de desanimarse por las prisiones de Pablo, agarraban fuerzas para seguir predicando más. Y esto le llenaba a Pablo el corazón, le daba alegría. Claro, en medio de todo eso, también Pablo dice en esta carta que había gente que predicaba por envidia o simplemente para añadirle a él más pesadumbre, más tristeza, estando él en la cárcel. Pero aquí en el capítulo 4, verso 4, nos encontramos con unos versículos bastante bonitos. Y es que el apóstol Pablo, desde la prisión, desde el lugar donde está, we read on Philippians chapter 4, verse 4, for my brother Stephen. Leímos en Filipenses capítulo 4, verso 4 para mi hermano Stephen. Y Pablo está tratando aquí en este versículo de animar a la iglesia y utiliza una terminología más allá de la alegría, más allá del gozo. Pablo le dice a la iglesia de Filipos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y aquí vamos a extraer diferentes cosas que pueden ayudarnos a nosotros para nuestros días que estamos atravesando. Pablo, tenemos que considerar dos cosas. Número uno, que Pablo, la iglesia de Filipos, se había fundado en medio de un encarcelamiento de él. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16. Hace algunos días estaba haciendo referencia de lo que había sucedido allá en Filipos, cuando ellos cantando y adorando al Señor y orando, en medio de la noche, vino el terremoto y abrió las prisiones donde estaban ellos. Pero
¿A qué quiero llegar con esto? De que en Filipos la iglesia se había fundado en la prisión de Pablo, que en todas esas tribulaciones. Y ahora nos encontramos a Pablo escribiéndole a aquella iglesia que ya conocía aquel trasfondo de un Pablo prisionero. Ahora reciben una carta de Pablo de otra prisión. Es decir, esta iglesia sabía de que este hombre, su mentor, el fundador de la iglesia, había fundado la iglesia donde ahora ellos estaban y ahora, años después, les escribe desde otra cárcel. Es impresionante. Es impresionante cómo Pablo va de cárcel en cárcel y en medio de todo eso, su constancia en la vida cristiana, su constancia en estar en comunión con Dios se nota en cada una de sus cartas. Y ahora nos encontramos con esto. Lo primero que Pablo le dice a la iglesia es regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La palabra regocijaos significa una alegría tan desbordante que se manifiesta en ademanes, en gritos, en saltos, en todo lo que una persona puede hacer. Ese es regocijo. Algo que va más allá de una simple alegría, de una sonrisa porque algo nos cayó bien. Regocijaos es una palabra que nos refleja una expresión física. Refleja que nosotros nos alegramos en Él. Nos regocijamos en Él con tanta alegría que no podemos detener los gritos, no podemos detener la euforia, no podemos detener aún el mover nuestro cuerpo de tal manera de que esta alegría, este regocijo nos hace expresarlo de diferentes maneras. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, regocíjense. Es bastante usual de que los que están libres les escriba a los que están en prisión para animarlos a ellos, porque estar confinado a una prisión, estar encerrado la mayor parte del día en una pequeña celda sin comunión con nadie, sin ver a nadie, sin tener nada con que distraerse, es una de las cosas más deprimentes que pueden haber para una persona. Yo conozco gente y he oído de historias donde hay gente que se ha suicidado por haber caído en situaciones como esa. Y ahora Pablo, en lugar de estar esperando que la iglesia de Filipos, los filipenses, le escriban para darle fuerza, él se anima primero y les escribe una carta que ahora forma parte de la Biblia. Y en medio de esa carta les dice, alégrense, regocíjense. Un preso, un prisionero, ahora le está diciendo a la gente que está libre, alégrense. Y yo creo que este tiempo es un tiempo muy especial como para extraer esto y dejar que este hombre que está preso nos hable a nosotros, que estamos libres, que estamos pasando esta situación difícil que estamos atravesando, pero el Señor, y dejemos que el Espíritu Santo nos diga a nosotros, alégrense. Y si alguien me podría decir, pero ¿en qué me voy a alegrar? Pablo se lo dice acá también a la iglesia, regocijaos en el Señor, siempre. Regocijaos en el Señor. Ahí está la clave del regocijo. Ahí está la clave de nuestra felicidad desbordante. Ahí está la clave en el Señor. Si nosotros queremos alegrarnos fuera del Señor, es imposible. Solamente en el Señor podemos encontrar alegría y felicidad en tiempos de tanta convulsión como los que estamos viviendo hoy. No podemos encontrar alegría en otra cosa. ¿Y por qué tiene que ser en el Señor? ¿Por qué no en otra cosa? Porque todo lo demás es pasajero. Las promesas que el creyente tiene en el Señor son eternas. Y es ahí donde nosotros tenemos que regocijarnos en Él. Regocijarnos en el Señor. Si hay enfermedad, si hay dificultad, me voy a alegrar en el Señor. ¿Por qué? Porque en el Señor mi vida tiene valor, porque en el Señor mis cadenas fueron rotas, porque en el Señor he recibido vida nueva, porque en el Señor tengo esperanza aún después de la muerte, porque en el Señor no solamente tengo esperanza, tengo riquezas y en medio de todo eso tengo más todavía. Viviré con el Señor para siempre. Es decir, en el Señor hay más motivos de alegría que en las circunstancias que nos pueden rodear a cada uno de nosotros. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, hay más razones para quejarse que para estar alegres. Hay más razones. Y tenía Pablo que escribir esto desde la prisión, en particular en esta carta.
porque si lo hubiera escrito en otro momento de su vida, como por ejemplo en Éfeso, de Éfeso a la iglesia de Filipos, hubiera sido una situación muy diferente porque su estado de ánimo pudiera verse reflejado también en el texto que escribe. Pero ahora este texto que él escribe no tiene nada de contraste con la vida que él lleva. Cualquiera pudiera leer este texto y decir, oh, quizás este hombre estaba en lo mejor de su vida. Quizás este hombre estaba tenía en ese momento todo el dinero que necesitaba o tenía toda su vida arreglado. Pero no, cuando leemos este texto y nos damos cuenta de que el que lo escribe está escribiendo desde una cárcel, sin amigos, sin nadie y sin nada, nos daremos cuenta de que este hombre tenía un motivo de alegrarse más allá de sus circunstancias. Más allá de lo que a él le rodeaba. Así nosotros, hermanos, si nos olvidamos de las circunstancias que estamos atravesando y ponemos nuestra mirada en el Señor, nos daremos cuenta de que en el Señor hay más razones para alegrarse. Y la palabra del Señor lo dice acá, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y aquí agrega también, además de decir en el Señor, dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. ¿Qué significa eso? Estés alegre, estés triste, estés pasando un momento difícil, tengas enfermedad, te falte dinero, te falta, qué sé yo, cualquier cosa que te falte, regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Como dijo el salmista David, en Jehová se gloriará mi alma, su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo, en todo tiempo, en todo momento. Nosotros tenemos que alegrarnos en el Señor. En todo momento, si nosotros estamos pasando un momento difícil, una de las curas y de las medicinas para esa tristeza, para ese momento difícil, más efectiva es meditar en el Señor. Es pensar en Él. Pero cualquiera diría, ¿qué puedo pensar en el Señor cuando estoy pasando un momento difícil? Número uno, de que Él es la solución para la tristeza del ser humano. Él es la medicina que Dios proveyó para que el ser humano en Él pudiera tener toda la alegría, aún en medio de las tormentas. Toda la paz en medio de la guerra. Que en Jesucristo nosotros pudiéramos encontrar un alivio en medio de todas las circunstancias difíciles que nosotros estemos atravesando. Cuando nosotros empezamos a pensar en el Señor, número uno, nuestra vida, nuestro ser encuentra razón de existencia. Encontramos una razón por la cual vivimos, por la cual existimos. Sin Cristo esto no tuviera sentido, no tuviera razón de ser. Pero con Cristo nuestra vida tiene sentido. No solo valor, no solo dignidad, también sentido. Sabemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuál es el destino de aquellos que creen en el Señor. Entonces nuestra vida y la perspectiva que tenemos de las cosas que nos rodean cambian. La tristeza ya no nos embarga. La vida ya no la vemos como es con esa incertidumbre. Hermanos, en este tiempo es fácil tener incertidumbre sobre nosotros sobre todo nosotros los que vivimos en esta área. Que estamos aquí abrumados, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Hace unos días un hermano me compartía el triste video de un grupo de gente que estaban desalojando de un edificio, no sabemos qué eran, probablemente no era una iglesia, pero estaban reunidos ahí adentro. No sabemos la cantidad de gente, pero las patrullas de policía rodearon el edificio, empezaron a sacar a la gente porque no se puede reunir la gente ahora dentro de un edificio. Acá tenemos en el área de Santa Clara, el condado de Santa Clara, tenemos alrededor de 40,000 personas contagiadas y cada día va incrementando, pero cuando nosotros vemos todo eso, tendríamos toda la solvencia y tendríamos todas las razones para quejarnos, pero nosotros los cristianos somos los únicos, los únicos que podemos encontrar algo que nos dé alegría y algo que nos haga sentir, que nos levante la cabeza, que nos haga caminar erguido en momentos tan difíciles. ¿Y cuál es esa razón por la cual nosotros podemos tener alegría en estos momentos? Jesucristo, su revelación en nuestra vida. Es básicamente el único motivo que necesitamos para saber de que podemos ser felices en medio del caos.
de que aunque todo esté en escombros, nosotros mientras tengamos a Cristo, tendremos esperanza en nuestra vida. Aquí es donde radica la felicidad del creyente. Aquí es donde radica. Por eso es que muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, es cuando empezamos a sentirnos más tristes y cuando nuestra fe se desquebraja toda. Cuando nuestra fe empieza a venirse abajo, es cuando estamos más lejos del Señor, cuando hemos descuidado nuestra fe, cuando nuestra fe está flaqueante, cuando nuestra fe está débil, es cuando nosotros vemos que todo lo demás nos abruma. Hermanos míos, es cierto, yo no digo que esta situación no sea difícil, pero si usted se queda viendo esta situación, se va a desanimar. Vea a Jesús, vea a Jesús, considere a Jesús, adore al Señor. Vea que Él tiene cosas grandes para nosotros. Vea todo lo que Él nos ha dado. De dónde Dios lo sacó y a dónde lo tiene. Aún para la muerte el cristiano tiene una solución. El mundo no. El mundo lucha por vivir más. No quieren morir porque ellos no saben lo que hay después de la muerte. Pero el cristiano sabe lo que hay. Y aunque son situaciones difíciles como para todo ser humano, igual para nosotros, en realidad nosotros sabemos la verdad acerca de la muerte y del más allá, de la vida eterna. Todas esas cosas a nosotros nos tendrían que llenar de esperanza en medio del caos. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre, y después dice otra vez, se lo recalca. Pero ahora vemos acá una expresión bastante remarcada en este versículo. Otra vez os digo, y tenemos los signos de expresión, regocijaos, como si al que le estaba dictando la carta, le estaba diciendo con expresiones más grandes, regocijaos. Y el que escribía la carta tuvo que poner los signos de admiración, si no, no estuvieran ahí. Entonces Pablo en aquella celda lanzó un grito quizás y les dice, regocijaos, como si los tuviera enfrente. Y yo le digo a usted ahora en el nombre del Señor, y tómelo como si viniera de parte del Señor, alégrese, regocíjese. Usted que a veces, o nosotros que a veces tenemos nuestra vida y vemos todo lo que nos rodea como algo que nos va a destruir, no nos va a destruir. Aún el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, no los teman, no teman lo que destruye el cuerpo, porque de igual manera un día todos tendremos que llegar a la tumba. No teman a eso, más bien teman al Señor que les puede dar vida más allá de la muerte. Ahí donde tiene que estar nuestra confianza y donde estos textos bíblicos se tienen que aplicar a nuestra vida. Regocíjese en el Señor. Regocíjese en el Señor. Mire, cuando yo veo la palabra del Señor y cuando yo considero los ejemplos bíblicos de la gente que Dios llamó para llevar a cabo en ellos sus planes, me doy cuenta, número uno, que era gente igual que todos nosotros, con debilidades, seres humanos. Y además de eso, veo que son personas que tenían todo para quejarse, para volver atrás, para dudar de Dios, pero no lo hicieron. Y quisiera leer un texto con respecto a eso. En Romanos encontramos unas cosas tan lindas que nosotros tenemos que tomarla para nuestra vida, sobre todo ahora en estos días que vivimos. Romanos capítulo 4, verso 18, hablando de Abraham, fíjese lo que dice. Él creyó en esperanza contra esperanza. Número uno, él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó cuando realmente no se tenía que creer. Eso es lo que está diciendo. Él creyó que había esperanza cuando no había esperanza. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Creemos que hay esperanza. Cuando el mundo dice no hay esperanza y la unidad de cuidados intensivos se está llenando, nosotros creemos que hay esperanza en Jesús. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Verso 19, y si puede subrayar esto, subráyelo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Hay tres razones que la palabra del Señor nos da aquí. Saludos a mi hermano Flavio hasta allá Argentina. Dios me lo bendiga, mi hermano.
Él creyó en esperanza. Y dice el verso 19, no se debilitó en la fe. Fíjense la revelación del Espíritu Santo a nosotros. No se debilitó en la fe al considerar en primer lugar su cuerpo, que ya estaba como muerto. Eso era lo primero que se tenía que considerar. Dios le había prometido un hijo, pero este hombre tenía 100 años. 100 años. Y dice la palabra del Señor, no se debilitó su fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Y dice más, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, Abraham tenía muchas cosas como para dudar del Señor. En primer lugar, tenía su propio cuerpo. Dios le había dicho, te voy a dar un hijo. Y cuando él salió de su tierra y de su parentela, estaba mucho más joven, sí, quizás 75 años o menos, y ahora ya tenía casi 100 años y el hijo no había venido. Ismael no era el hijo de la promesa y él lo sabía. Y ahí está, lo primero que él tenía que considerar para volver atrás o para dudar de Dios era su cuerpo, ya estaba como muerto. Y si él no dudaba de eso, veamos a nuestro alrededor. Abraham tenía la matriz de Sara, que era estéril. Veía a su esposa, nunca había tenido hijos, nunca había concebido. ¿Y qué pasó? No dudó tampoco por eso. Y dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, él tenía todas las posibilidades de dudar de Dios y de sus promesas solamente por dudar, pero en lugar de eso, la palabra del Señor nos muestra lo que hizo Abraham. En el verso 20 más adelante, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto es impresionante, hermanos. Impresionante. Este hombre tenía todo para decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo no me voy a mover de aquí, no voy a seguir mi camino por el desierto siendo un errante, montando tiendas. No, me voy a quedar estable en una ciudad. No me das hijos, mi esposa es estéril, yo casi ya me estoy muriendo, estoy viendo a quién le dejo la herencia. Pero en lugar de eso, dice la palabra del Señor, se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. ¿No cree usted que nosotros también, si miramos a nuestro alrededor, un cuerpo que se enferma, un virus que nos ataca, diferentes circunstancias que nos rodean, tuviéramos todas las razones para dudar del Señor? Y algunos, lastimosamente, en este tiempo están volviendo atrás en lugar de afirmarse más. Y yo le digo en el nombre del Señor, mejor, hermanos, agarremos nuevas fuerzas. Así como Abraham hizo, fortalezcase en la fe y dele gloria a Dios. Y dígale, aunque todo esté en contra de las declaraciones de los cristianos, aunque las circunstancias no sean de acuerdo a lo que nosotros decimos, démosle la gloria a Dios diciendo, Señor, yo sé que tú tienes la solución y así como comenzó todo esto en un día, así en un día tú tienes el poder y la capacidad de disiparlo. Y así como entré en esta prueba, saldré de esta prueba. Como vino esta enfermedad a mi cuerpo, se irá esta enfermedad de mi cuerpo. Y así nosotros tenemos que aprender a activar nuestra fe y a caminar en fe, dándole la gloria a Dios. Una de las razones que había en Abraham para seguir adelante, para seguir esperando y para seguir confiando es que aquí nos revela el Espíritu Santo y dice en el verso 21, estaba plenamente convencido de que el que le había prometido era capaz de cumplirlo. Sencillo. Esto es impresionante. La fe de este hombre. Por eso Dios, a través de los profetas, si no me equivoco de Isaías, le dice, por eso no me avergüenzo de llamarme amigo de Abraham. A Dios le gusta la gente de fe. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal hizo tantos milagros, si algo el Señor alabó de la gente, si algo aplaudió en la gente, si algo admiró de la gente, es su fe. Es su fe. Veamos el centurión. El centurión que tenía un siervo enfermo manda a una persona y le dice, Señor, tengo un siervo enfermo. Y el Señor Jesús dice, voy a ir y le voy a sanar. Y el centurión le manda a decir, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. Di la palabra y cuando tú digas la palabra, este hombre sanará. Y el Señor dice, ni en Israel he hallado tanta fe.
El Señor aplaudió la fe, al Señor le agrada la fe, al Señor le agrada cuando nosotros hacemos declaraciones en fe, hablamos en fe, caminamos en fe, vivimos en fe y confiamos en Dios, aunque todas las circunstancias que nos rodean tendrían que llevarnos a no confiar en Él y confiamos en Él. Eso le agrada a Dios. Y eso es un golpe para el reino de las tinieblas. Otra de los momentos donde el Señor alabó la fe de una persona fue cuando aquella mujer cananea, pagana, que todavía no era su tiempo de recibir milagros, empieza a gritar delante del Señor y el Señor la ignora, porque era una mujer pagana, idólatra, y el Señor la ignora. Y de repente la mujer empieza a gritarle a los discípulos y los discípulos le dicen al Señor: Señor, despídela que ya nos está desesperando. Y el Señor se voltea y le dice: mujer, ¿qué quieres que te haga? Y el Señor y la mujer le dice: Señor, mi hija está endemoniada y necesito que tú la sanes. Y el Señor le dice unas palabras que casi cualquiera de nosotros se hubiera ofendido, y le dice: mujer, no es lícito dar el pan de los hijos y tirarlo a los perros. Y la mujer le dice: sí, Señor. Ella se dio por aludida totalmente. Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Esos textos a mí me tocan el alma. Porque si esta gente pudo tocar el corazón del Señor con su fe, no con sus lágrimas, no con sus gritos, con su fe, hermanos, nosotros podemos tocar el corazón del Señor con nuestra fe. Oh, mujer, grande es tu fe, le dijo, hágase contigo como tú quieras. Y en ese momento el Espíritu la dejó a su hija. Es impresionante cómo el Señor alabó la fe de la gente, cómo el Señor miró lo que nadie veía, actitudes hechas con fe. Aquella mujer echaba 2 moneditas en aquel ofrendero tan grande donde la gente venía tirando monedas de plata y de oro, y el Señor aplaudió a esa mujer y dijo: esta mujer ha dado más que todos los que están acá. Y hasta quizás ofensivo les pareció a algunos que habían dado tanto dinero. Y le dijeron: Señor, pero esta mujer, ¿cómo es eso si ha dado solo 2 monedas? Es que todos han echado sus obras, pero esta mujer echó su sustento, todo lo que tenía lo dejó ahí. Por tanto, su ración, su porción no le será quitada. Es impresionante cómo el Señor miró las cosas que nadie más ve, cómo el Señor aplaudió las actitudes en fe de las personas y la fe de los demás. Amados hermanos, esto nos enseña a cada uno de nosotros que tenemos que fortalecernos en la fe y alegrarnos en el Señor, aunque las circunstancias parezcan o nos digan y nos dicten al corazón y a la mente: no, ¿y para qué te vas a alegrar? ¿Para qué vas a confiar en Dios? Hermano, hay muchas razones para confiar en Dios. ¿Sabe cuál es nuestro problema y por cuál nuestra fe cae mucho y cae hasta el suelo muchas veces? Es porque nuestra mente y nuestro corazón no están en la palabra de Dios, sino en las circunstancias que nos rodean. Hoy es donde más tenemos que comer de la Biblia. Veamos las historias bíblicas, que no están ahí solo para entretenernos, para hacernos ocupar nuestra mente. No, las historias bíblicas están ahí para mostrarnos la persona de Dios y cómo Dios actúa con las personas que creen en Él, con los que le aman, con aquellos que le siguen, con aquellos que le sirven. Veamos las cosas que Dios nos enseña a través de tantas historias en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado ni cambiará. Amados hermanos, en esta hora yo le digo: regocíjese en el Señor. Otra vez le digo: regocíjese. Es lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses: alégrense. Busquen una razón para alegrarse. Tiene su hijo o su hija sana, lo puede abrazar, alégrese. Ahora estaba viendo la triste noticia que en esta semana murieron 2 niños en un país de Centroamérica por una explosión que hubo de un lugar clandestino donde fabricaban cohetes y hacían pólvora y usaban pólvora. Explotó, murieron 2 hijos en la familia, una niña y un niño pequeñitos, uno de 2 años y otro más pequeño todavía. Es impresionante. Usted tiene sus hijos, abrácelos, dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias. Busque razones, no para desanimarse, busque razones para darle gloria a Dios. Mírese al espejo
y diga, Señor, estoy sano, puedo respirar, puedo darte un gloria a Dios. No utilizo lentes para leer la Biblia. Gracias, Señor. Todos mis órganos funcionan bien. Señor, y si algo estuviera mal, si usted tuviera una enfermedad, si usted ahora ya no pudiera ni siquiera leer bien la Biblia, dele gracias a Dios que ha conocido a Jesús y que su camino y su destino es eterno. Va a la eternidad con Él. ¿Qué más desea? Eternidad con el Señor, con los apóstoles, con los santos del Señor, con aquellos que amaron a Jesús, con aquellos que esperaron la redención de Dios como Abraham, Isaac, Jacob, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, grandes hombres de Dios. Estrecharemos sus manos y estaremos con Él, pero sobre todo estaremos para siempre con Jesús. Hay demasiadas razones para estar alegre en estos días. Demasiadas, hermanos. No miremos solo las cosas malas. No se quede solamente viendo el noticiero, que lo que más tiene es muerte y lo que más tiene es noticias trágicas. Mire a Jesús. Observe la palabra del Señor. Vea lo que el Señor nos ha dicho hoy en Filipenses 4:4. Regocíjese en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocíjese. Eso es lo que el Señor nos quiere decir ahora. Regocijémonos en Dios. Alegrémonos en Él. Y espero que la meditación de la palabra del Señor en esta hora haya llegado a tiempo a su vida. Le haya bendecido. No sé si usted está triste. Hay momentos, yo sé, en la vida como todos, tristes. Pasamos momentos difíciles. Hay circunstancias abrumadoras. Y si usted lee en 2 de Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 1 o capítulo 2, Pablo le dice a los corintios, nosotros tuvimos una gran lucha en Éfeso, allá en Asia, donde fuimos abrumados de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdimos la esperanza de conservar la vida. Ellos pasaron situaciones tan difíciles, tan desagradables, y ahora nosotros estamos también atravesando situaciones difíciles. Quizás algunos de los que me oyen puede ser que estén enfermos, no lo sé. Algunos están todavía atravesando los estragos del virus. He tenido aún hermanos acá en la iglesia que han estado enfermos, pero gracias a Dios han estado saliendo de esta situación difícil que ha llevado a la tumba a mucha gente. Y yo creo en Dios de que Dios puede darle vida a su pueblo, vida a usted. Y no solamente hablando de vida física, Dios le puede dar alegría aún en medio de todo el caos. Así que en esta hora, amados hermanos, llegando a la conclusión de este pequeño devocional, ahora no tan matutino porque ya es tarde, usualmente vengo por la mañana, pero esta mañana prácticamente mi niño no me dejó venir, él estaba despierto, él quería jugar a las 5 de la mañana, él estaba con toda la vida del mundo. Así que por esa razón no pude estar más temprano, pero espero que esto que hemos hablado hoy pueda ser de bendición para su vida, pueda ser de bendición para usted, pueda ser de bendición. Compártalo, hermano. Este es tiempo de llenar las redes sociales de la palabra del Señor. Dios bendiga a aquellos que miran en Sudamérica y a aquellos que miran en México, en Centroamérica. Estos mensajes, compártalo con aquellos que lo necesitan. Dios bendiga a mi hermano Hugo, hasta allá a Peniel, Maryland. Siempre le recuerdo, hermano. Dios bendiga a mi hermano Pedro Villegas, que siempre está conectado. Dios me lo bendiga, hermano. En esta hora yo quisiera orar, no solo por ustedes, sino con ustedes. Yo quisiera que usted se uniera conmigo en esta oración y clamáramos a Dios para que el Señor tenga piedad y misericordia de todos nosotros y que nos ayude a regocijarnos en estos tiempos tan trágicos, a hallar motivos de alegría para adorarle, para fortalecernos en la fe y llegar hasta el final de esta jornada. Esto tiene que pasar, hermanos, esto tiene que pasar. Y si esto fuera de mal en peor, nosotros tenemos cielos nuevos y tierra nueva en Cristo Jesús. Así que confía en el Señor pronto. Ojalá nos sorprenda un día de estos ese sonido de trompeta en los aires y salgamos al encuentro con el Señor, que sería lo más grandioso. Vamos a orar en esta hora. Mi Dios y mi Rey, en esta hora yo te pido, Señor, que uses este mensaje para la vida de tu pueblo, Señor, donde quiera que estén, donde quiera que lo hayan oído, donde quiera que lo vayan a oír, Señor, yo te ruego que tú les bendigas, que tú les ayudes, que tú, Señor, puedas sacar, Señor, a tu pueblo en victoria en estos tiempos tan decadentes y con tanta incertidumbre que estamos viviendo, Padre. En esta hora yo te ruego, Señor, que tú nos bendigas y nos llenes de tu gracia, Padre. Bendice tu pueblo, bendice la iglesia,
de una manera especial y poderosa, Padre bueno. En esta hora yo te pido, Dios amado, que seas tú bendiciendo nuestros días y que vayamos, Señor, en el día a día encontrando razones para servirte, para vivir llenos de alegría contigo, Señor. Fortalécenos, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro pensar, renueva, Señor, nuestro corazón. Te ruego por aquellos que están enfermos, llega ahí donde están, Señor, y pon tu mano de sanidad. Reprenda todo espíritu inmundo, Señor, que quiera robar tu palabra del corazón de tu pueblo. Reprenda toda obra satánica que quiera interponerse, Señor, entre la bendición y tu pueblo. Padre, en esta hora, yo te pido que rompas cadena, que liberes, Señor, personas que están tristes, deprimidos, Señor, en tiempos como este. Padre, trae regocijo, trae, Señor, alegría al corazón. En el nombre de Jesús pongo este mensaje y este tiempo en tus manos. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gloria a Dios. Hemos llegado al final de esta corta transmisión. Espero en el nombre del Señor de que haya sido de bendición. Dios me los bendiga. Dios le bendiga, hermana Laila, y que el Señor le multiplique esa bendición. Dios me los bendiga, hermanos. Ha sido un gusto y un gozo estar con ustedes. Es para mí un gozo también poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Creo que hoy es donde más lo necesitamos y es donde más he sentido en mi corazón el estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y quisiera invitarle a que esté pendiente, atento a las transmisiones que hacemos. Usualmente trato de hacerlas muy temprano por la mañana, que es el tiempo más propicio para mí poder hacerlo y también poder orar junto con ustedes por las necesidades que hay. Pero si no se puede por las mañanas, usted esté atento durante el día, así como hoy vamos a estar tratando de transmitir un mensaje para que usted pueda tener fortaleza espiritual hasta que todo esto pase. Así es que, hermanos, un saludo a todos mis hermanos acá en San José, un saludo a todos mis hermanos acá en el área de la Bahía. Espero en el nombre del Señor de que sigan adelante y también a todos los que han visto este video. Adelante con Cristo, hermanos, será hasta la próxima. Dios me los bendiga.